Estamos iniciando un programa más de High Perfo TV, hoy con la presencia de Daniel Ruiz Riera, quien va a hablar de alimentación. Es un especialista en la parte genética y alimento y nos va a traer mucha información desde el origen del hombre, la evolución y cómo ha incidido también el desarrollo de los alimentos en la calidad de vida y el rendimiento deportivo. También nos va a hablar de su producto, las barras Monkey, que son una barra de excelente calidad que cumple todos los requerimientos energéticos y características para poder ser utilizadas tanto como un reemplazo alimenticio como así también para el rendimiento deportivo. Estamos iniciando este nuevo ciclo de High Perfo TV, ya con un clásico, un invitado de la casa. Hola Dani, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Un placer. Bien. Bueno, vamos a hablar con la parte, digamos, vinculado con la alimentación, evolución y desarrollo tanto del ser humano y el deporte, y en algún punto dentro de lo que vos te dedicas está el área genética. Explicar un poco de qué se trata lo que vos haces y cómo, bueno, en definitiva, para que la gente entienda y conozca el alcance del desarrollo de los alimentos en definitiva. Bien, yo básicamente trabajé muchos años en investigación genética de cultivos de maíz y otros cultivos también del agro, y ahí, bueno, fui viendo en todos esos años que el trabajo, la investigación, el desarrollo, teniendo un objetivo en claro, o sea, a dónde vos querés llegar, es mucho más fácil y más viable lograr ese objetivo que andar investigando en diferentes cosas, especializarse en algo. Además de eso, hago deporte, me gusta mucho el deporte, el entrenamiento, soy muy pro del movimiento del cuerpo y de la alimentación saludable, y dentro de eso hago diferentes actividades de natación, en bicicleta, riding, en maratones, y correr en trail, etc. Ahora estamos ya por el tria. Y bueno, fue en un momento fusionar los dos mundos, lo que es la investigación genética de alimentos, la parte deportiva y lo que es el aumento del rendimiento humano, que tiene que ver en la genética, se busca siempre el mayor rendimiento. O sea, buscar siempre la mejora, la evolución, que tiene que ver también con nuestros orígenes del ser humano, desde el género Homo sapiens. Entonces digo, bueno, armar algo, dedicarme específicamente a desarrollo evolutivo de lo que sería alimentación enfocada con el deporte y el rendimiento para aumentar los límites del rendimiento humano, por así simplificarlo. Bueno, vamos a hacer un pequeño viaje por el tiempo, por así decirlo, donde vamos a hablar un poco del origen, la historia del ser humano, cómo ha ido evolucionando, la actualidad y la visión también de los alimentos futuros. Exacto. Contanos un poco, porque en algún punto sé que te gusta estudiar, te gusta investigar, sos bastante curioso. Has entendido un poco también el comportamiento y el origen del hombre. Explicanos un poco la historia del ser humano y después lo vamos a vincular con los alimentos. Para llegar a estos resultados de diseñar alimentos que sean específicos para aumentar nuestro desarrollo y metabolismo, era necesario sí investigar el origen del humano, o sea, qué somos, de dónde venimos en los últimos millones de años, y recién de ahí poder ver hasta dónde puede haber un potencial, hasta dónde podemos llegar a quizás romper límites, ¿no?, en actividades. El humano, bueno, estamos emparentados con el chimpancé, con el mono, que conocemos. La última abuela que nos conecta a ellos está hace 6 millones de años. Abuela digo que nos conecta porque es algún tipo de animal, que no hay restos fósiles, nada, pero aparentemente ya era un animal que andaba en 4 patas y también era bípedo y tenía características similares del humano y del mono, todo mezclado. Después se empieza como a separar, ¿sí? Es ese tipo de animal que va evolucionando, que no tiene aún un nombre, porque no es ni chimpancé ni género Homo, y eso sucede en África. Bien, después aparece el Australopithecus, que vendría a ser como el chimpancé, que camina un poquito más erguido. Realmente lo que viene del mono, que quedó sin evolucionar, desarrolló más bien fuerza y otras características, pero sigue con mucho pelo, mucha vellosidad, andando en 4 patas. Es un tipo de animal que se quedó en la zona de las selvas, con una dieta más en frutas y verduras, más que nada, desarrolló la fuerza, el trepar por los árboles, etc. Y lo que derivó al género Homo, que viene a ser el Australopithecus, y que después es Homo erectus, era un animal que empieza a buscar el hecho de ser bípedo. ¿Por qué? Porque se desarrolla más para lo de la sabana, de las grandes extensiones de África,
y no había tantos árboles y eso le permitía, tenía que, por necesidad, nuestra Claro. evolución generalmente es porque nos falta algo. La zona de confort, siempre digo, no te lleva a ningún lugar. En cambio, la incomodidad es la que por necesitar algo que no tenés o que estás buscando, sí o sí, algo hace el cuerpo, el cerebro, nuestra célula, se alinea todo y llegas a evolucionar. Como dice el dicho, la necesidad agudiza el ingenio en Así algún es, punto sí, y te lleva totalmente. a generar cosas nuevas. Sí, no, zona de confort no va. Entonces este nuevo animal bípedo empieza a vivir más en las sabanas, medio selva y medio no, y bueno, empieza a cambiar su alimentación. En vez de ser solamente fruta y verdura, incorpora raíz, incorpora frutos secos, incorpora mayor ingesta calórica, mayor desarrollo, más caminata, mayor incidencia de la radiación solar, más vitamina D, o sea, cambia mucho en 500 millones de años y se empieza a separar mucho más de su primo, que es el chimpancé, hasta que llega a evolucionar y aparece el género Homo. 2 millones de años después, que hace 2 millones y medio, empiezan esto, hace 500 millones aparece el género Homo y empieza a evolucionar. Y eso sucede en África. Eso permite que tener una dieta más variada en raíces, en la obtención de sus alimentos, de fruta, verdura, de árboles, de raíces, no sé, de mini arbustos como puede ser un arándano, etcétera, y hacer una dieta mucho más variada en nutrientes y en fibras y en calorías y en grasa, y capaz que se agarraba el huevo de algún otro animal, etcétera, genera que su cerebro y su cuerpo por total comience a evolucionar y empieza a tener un cerebro más grande, una mejor capacidad cognitiva, mayor forma de, no era la época todavía de la comunicación en sí, pero empieza a administrarse en grupos más grandes. El chimpancé, más de 50 individuos no hay, y después 50, 60 y empieza a expandirse. En cambio, estos homos estaban en 100, 150 las manadas, y eso genera que empiecen a crecer mayor poblacionalmente, un poquito más rápido, y claro, no alcanza el espacio, tenés que A subdividirse. Sí, a subdividirse por competencia de zona, porque bueno, cuando ya eran muchos, empezaba el lío, el más fuerte sobre el más débil, entonces empezaban a separarse las tribus, ¿sí? Aparecen lo que son las tribus, y como estaba en África originalmente, se empiezan a subir. ¿A dónde? A lo que es Europa, Asia, empiezan a subir hacia el norte más que nada. En definitiva, el hecho de aumentar la reproducción, digamos, Sí. de la especie y generar una determinada cantidad donde se produce un conflicto, empiezan a Sí, separarse. se ramifica, exacto. Exactamente, y es como llegan hacia Europa. Claro, digamos, así dan el es como salto. se conquista el mundo por el Homo sapiens, básicamente, en muchos años. Entonces empiezan a subir para lo que sería Eurasia, y cuando empiezan a ir ahí, las zonas frías, si bien había glaciaciones, en esta época justo en ese periodo no, la zona era más fría. Entonces tienen que empezar a desarrollar cómo sobrevivir a las zonas frías. Y el Homo, el género Homo, tiene una capacidad de adaptación mayor que cualquier otro animal. Más allá del Homo sapiens, el género Homo se adapta Sí, sí. mucho más rápido, es como más aceptativo de lo que le toca, ¿sí? Y busca cómo atravesar ese nuevo desafío, que es lo que nos convierte en seres evolutivos versus todas las demás especies animales. Entonces empieza a estar en zona más fría y bueno, con hueso, con costura, busca una especie más grande, empieza a hacer ropa, se empieza a cubrir por parte, y ahí aparece Neandertal. Evoluciona y aparece Neandertal en el planeta Tierra. Ahí hay un disparador, digamos, que bueno, uno siempre lo ve en la historia, que es la evolución, digamos, de manera que se acrecienta, que es la presencia del fuego. Sí. Contanos un poco qué incidencia tiene el fuego con el alimento y obviamente el desarrollo Bien. del ser humano y la reproducción. Hace 500.000 años aparece Neandertal, y hace 300.000 años hay vestigios y rastros, por los arqueólogos y todo, de comunidades que tenían control de fuego. O sea, lo que sería un lugar donde tenían un incendio controlado o un fuego controlado para cocinar o unos utensilios. O sea que entre hace 500.000 y 300.000 que estaba el Neandertal, ahí está el desarrollo del fuego. ¿En qué momento? Y alguno de esos, porque hace 300.000 ya era uso cotidiano en las tribus neandertales lo que era el fuego. El fuego trae que los alimentos como las raíces, batatas, tubérculos, etcétera, puedan cocerse. Las carnes sobre todo. Que Claro, dan- también la carne. Pero yo al poder cocer alimentos, Sí. vegetales, todo, puedo tener mayor
forma de asimilación en mi organismo, o sea que tengo mayor asimilación de nutrientes. También con las carnes, la incorporación y todo, pero él puede utilizar el fuego para cocer. La forma en la que si yo me como una raíz ahora, la cantidad que asimilo de nutrientes es muy poca. Pero si la puedo cocer y cada molécula o de cadena de hidrato de carbono, de grasa, esa raíz está cocida, es mucho más fácil porque rompes enlaces de hidrato de carbono, etcétera, como cuando coces una comida, y es más fácil asimilable por nosotros, por los humanos. Entonces eso genera que estos humanos, llamarle humanos, estos géneros homo, que podían manipular el fuego y cocer alimentos, la cantidad de nutrientes que asimilaban por cada medio kilo de comida versus los anteriores era mayor. Por lo tanto, el desarrollo a nivel interno y nutricional era mucho más alto. Y eso lleva a que el cerebro, que era 300 centímetros cúbicos, en esos 200, 300.000 años pasa a ser 1 litro 300 que tenemos ahora. O sea, hace que evolucione ese Neandertal y ahí pasa, después de él viene Homo floresiensis, pero ahí viene Homo sapiens. O sea, Homo sapiens, la consecuencia básicamente del descubrimiento del fuego y la mejora en la asimilación de los alimentos. Se cocina alimentos, pero la asimilación es una consecuencia del uso del fuego, de la cocción. Y eso genera que el humano evolucione y aparezca Homo sapiens en el planeta Tierra. En ese desarrollo que estábamos hablando, en definitiva, del ser humano, la presencia del fuego y la cocción, digamos, del alimento genera una mayor biodisponibilidad, por hablar de conceptos por ahí más técnicos y más modernos. Y después quiero que con el paso del programa veamos cómo ha ido incidiendo la biodisponibilidad con los alimentos. Pero antiguamente había alimentos como el choclo que tenían capaz que 5 o 6 granos, eran muy pequeños. Hoy tenemos un choclo tierno con más cantidad de hidrato, de volúmenes más grandes, etcétera. La misma sandía ha ido evolucionando. Si uno ve imágenes que hay del siglo XVII, tenían grandes huecos, muchas semillas. Bueno, la misma banana no tenía pulpa, era dura, etcétera. ¿Cómo ha ido evolucionando, digamos, la mano del hombre genéticamente para transformar un alimento que no era negativo, en definitiva, pero hoy sí tiene muchas más propiedades? ¿Cómo es ese proceso evolutivo? Bien, todo lo que tiene que ver con el humano es evolución, ¿sí? Cuando uno entiende eso, ya sea en el deporte, cuando más esfuerzo haces con un mejor plan deportivo, con mejor alimentación, sí o sí sos un mejor deportista, aumenta tu rendimiento. En una empresa, cuanto más eficiente sos más puntual, ordenar los procesos, no perdés tiempo, vas optimizando. Para optimizar tenés que investigar cómo, y no sé, me pongo a ver a qué hora llegan todas las personas, y quizás si llegan a las 8 y 10, y bueno, pues es un problema de tráfico. Pongamos el inicio a las 8 y 10. Es más, la pandemia demostró muchísimas cosas de evolución en las empresas. En resumen, todo es evolución. Tiene que ver todo con la evolución. Y la genética es la forma en la que los humanos logramos descubrir cómo evolucionar para poder subsistir, porque el crecimiento poblacional era tan rápido en la Tierra. A ver, los primeros sapiens, había 2 millones en el planeta Tierra durante 100.000 años. Claro. Acá en los últimos 2.000 años pasamos de, no sé, de 500 millones a 8.000 y pico. Entonces, la idea era cómo alimentar al resto de la población. Y ahí nace lo que será la genética, de ver de qué manera seleccionar los individuos más fuertes, ¿sí? Y cruzarlos entre sí para obtener en diferentes variedades o especies, sean frutales, sean de oleaginosa o cualquier del reino vegetal, se pueda tener mayor rendimiento. La genética, básicamente la investigación genética es cómo yo puedo lograr que una planta en una superficie de tierra me entregue mayor cantidad de kilos que su predecesora. Para eso hay diferentes métodos. Por selección natural, elegir un poquito los más grandes, los vas mezclando, o en algunas variedades como el maíz, que son variedades que tienen un tema de endocría, o sea, noto cuando vos las haces retrocruzas se empiezan a retrotraer, ¿sí? Entonces tenés que hacer un cruzamiento para generar vigor híbrido, eso en algunos tipos de especies, pero hay muchas técnicas. Lo que hace la genética en sí es desarrollar mayor volumen, mayor peso, siempre algo tenés que perder. Bueno, se pierde la calidad, el sabor, el aroma, ciertas cosas se pierden porque como que se diluye
la capacidad de acumular esos pigmentos, ¿no? Ya vamos a hablar en detalle un poco Sí. de la pérdida de calidad en algún punto, pero uno obtiene algunas otras cosas. Por ahí la gente no entiende, no conoce, yo tampoco lo he aprendido con vos, hemos tenido algunas charlas. Contanos un poco la locura que implica a veces y el detalle tan minucioso de generar una mejora en un maíz, en lo que sea, cuando Sí. tenés cientos de surcos Sí. y haces una mirada día a día. Bien. Y en algún punto donde hay hasta inclusive un error, se descarta todo y Sí. se empieza de cero. Contanos un poco para que la gente entienda hasta dónde es tan Bien. minucioso el detalle genético. Por ejemplo, en genética de maíz, para llegar a un híbrido sería una planta de maíz que te entregue una mazorca o el choclo que lo conocen con la mayor cantidad de granos. Cuando empezó esto, en la época de los incas, un choclito tenía 8 o 15 granos y tenía 600, 700 aproximadamente, ¿sí? En alto rendimiento. Sí, sí. Entonces, lo que se hace es buscar plantas de maíz, generar una población. Por ejemplo, tengo un maíz que resiste enfermedades y otro que tiene mucha cantidad de granitos, pero se enferma. Yo necesito generar un maíz que tenga las mejores características de todos los que a mí me gustan. Entonces tengo que cruzar el 1 con el 2, el 3 con el 4, el 5 con el 6, etc. ¿Sí? Eso implica cuántos surcos, contanos un poco. No, tenés que hacer mucho cruzamiento y para sacar. tratar de que la gente dimensione un poco. Claro, tenés que generar poblaciones, tenés que generar padres, o sea, progenitores. Esos progenitores, cuando vos los cruces, van a generar el híbrido que es el que vos estás comiendo, o el choclo que te vende la verdulería, o el maíz que rinde muchísimo en un campo, que justo este año hay superproducción de granos, y el que se exporta para alimento de cerdo, de vaca o de lo que sea. Entonces lo que se hace en ese planteo es para desarrollar un híbrido en sí te lleva unos 7, 8 periodos. Pueden ser en años, o si vos haces contrastación con otro país, lo puedes bajar 4 o 5 años. Pero tenés que generar primero el progenitor. El progenitor es quienes van a servir. Como tiene dos partes, una masculina y una femenina, la planta de maíz, ¿de cuál va a utilizar? ¿La parte del polen o la parte de los estigmas, que es la parte femenina que utilizarías? Entonces se hacen varios cruzamientos, ¿sí? De esos cruzamientos es una población en la que están todos emparentados los granitos, sembrar las plantas y sembrar, no sé, 2000 plantas. Eso te iba a preguntar, ¿cuántas combinaciones podemos llegar a tener? Se estima que con 500 combinaciones estarás cubriendo un gran porcentaje de lo que pasaría. Por la Bien. duda, sembras 2000 plantas, todas emparentadas, Sí. y hacer una autofecundación. ¿Para qué? Para buscar la mayor pureza de los genes. Vos tenés dos tipos de formas de ver la genética, ¿sí? Para explicarlo simple, tenés el fenotipo y el genotipo. El genotipo es lo que va por dentro. El 50% o 30, 20, 40, etcétera, de un progenitor y la otra parte del otro. Y el fenotipo es lo que vos ves, ¿sí? En los humanos vos tenés genéticamente la mitad del papá y de la mamá. Y esos genes traen cosas de los abuelos, bisabuelos, etcétera. Pero lo que vos ves es nada que ver con lo que hay adentro. Vos tenés genes recesivos y genes dominantes. Los dominantes los que más se ven, los recesivos los que no, pero existen, ¿sí? Sí. Entonces, cuando abrís estas plantas de maíz, haces varias poblaciones. Sobre esas poblaciones sacas los mejores individuos y los vas autofecundando, ¿sí? Durante varios periodos y evaluando cuáles son los mejores o no. Entonces puede arrancar con 11.000 plantas y terminar con 11.000 líneas, de las cuales tiene varias plantas cada una. Claro. Y bueno, ¿cómo se selecciona? Por descarte. Elegir cuál es la mejor de los 11 es muy difícil. Entonces lo que se hace es, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando una planta que tenga más de una inserción de espiga baja. Entonces todo lo que sea alto lo descarto. Busco una planta que sea verde oscura. Tiro todo lo verde claro. Y así. Entonces vas descartando y lo que te queda, no sé si es lo mejor, pero está dentro de los parámetros que vos estás buscando. Claro. Si no te mareás. Entonces el humano es muy difícil a veces saber lo que nos gusta o lo que queremos, porque hay cosas que no conocemos. Lo que sí es seguro es lo que no nos gusta y lo que no queremos. Esas son preguntas que las voy a dejar para el final. A futuro, ¿qué se espera de cómo va a seguir evolucionando? Bien. Un poco para ir cerrando este bloque, tratando de hacer un paralelismo, yo sé que no es lo mismo, pero bueno, en definitiva, esta manipulación, evolución genética de los alimentos, con lo que vos acabas de mencionar, de lo que nosotros heredamos de nuestros padres y abuelos, que se va disminuyendo en porcentaje por mitades, ¿qué similitud tiene esto, el alimento, con la parte humana en algún punto? Y la genética en alimentos. Recesivo, ¿no? Sí. La idea es
la evolución te lleva siempre a la supervivencia del más fuerte. El ejemplo es, ¿viste la película 300? Sí. Bueno, lo que sean 300. Sí. Ellos llevaban, además, se habla que serían los humanos de más alto rendimiento en la historia, porque ellos duraron poco más de 3.000 años, pero ellos tenían, cuando sucede la época de Esparta, los espartanos tenían más de 3.000 años de selección genética. ¿Qué hacen ellos? Quedaban los más fuertes, y bueno, es cruel lo que hacían con los niños por él, pero bueno, estaban entrenados. Parte de su historia, sí. Sí, de su historia. Era su cultura, pero lo que ellos, su definitiva. cultura era ser la raza más fuerte, ir evolucionando lo más rápido posible. Creo que vivían hasta 50 años, 40, Sí, 60, sí. como mucho. Y bueno, la evolución que estaba ahí, porque ellos evolucionaron, hicieron la genética en su propia raza, pasa lo que hacemos nosotros con las plantas. Es lo mismo. O sea, la evolución siempre te lleva a mejorar. Difícilmente la evolución te lleva a empeorar. Porque lo que se hace es, estoy con un inconveniente y la evolución hace que yo salga del inconveniente, que lo atraviese y que vaya más adelante. Bien, estamos terminando este primer bloque, contando un poco el origen del hombre, los alimentos. Y ahora en el próximo bloque vamos a hablar un poco del presente y la evolución de los alimentos vinculados con el rendimiento, tanto en la calidad de vida como así también en el rendimiento deportivo. Bueno, estamos iniciando este segundo bloque y hablamos de actualidad, pero por ahí siempre asociamos actualidad con lo que pasa en el Hoy. 2000, ¿sí? No. Pero teniendo en cuenta los millones de años de origen del ser humano, Sí. nos queda una partecita que le llamamos nosotros Sí. actualidad y son varios miles de años para atrás. 15.000. Exactamente. Bueno, contanos cómo sale ya de Europa el ser humano con la presencia Bien. Ahí del fuego, por así decirlo, y la evolución. es un ser más evolutivo, más pensante, sí, en la que sus poblaciones, sus tribus son un poco más grandes. Y bueno, cuando más crecen empiezan ya las guerras internas. En esa época, ahora unos 15.000 años atrás, 20.000 años atrás, ahí está terminando la última era glaciar. Ahí hacemos un paréntesis de que por qué yo me dedico más a la parte de alimento y busco el alto rendimiento. Porque estos humanos sin fuego han llegado sobre 1,5 millones de años. Y los demás con fuego han soportado eras glaciales que son cada 100.000 años. La última duró 100.000 años y seguimos acá. La última fue hace 15.000 años, la última era glacial, que está todo congelado. O sea, todo hielo, el 100%. Te voy a interrumpir. Sí. En el marco teórico tendría que haber otra era glaciar. Sí, se estima que... No la viviremos nosotros, pero... No, faltarán entre... Las teorías te pueden dar entre 20.000 y 50.000 años, pero al ritmo que vamos... ¿Llegaremos? Capaz que en un par de meses. Bien, Bueno, sigamos, ya volvemos entonces, a eso. estos neandertales empiezan a expandirse y bueno, cuando crecen las tribus, los más fuertes iban a matar a los más débiles, entonces el más débil, ¿qué hacía? Se escapaba, ¿a dónde? Y al norte, al lugar más difícil de que lo encuentren. Y así llega a Siberia, llega a Rusia, llega a Siberia, y como era la era glacial entre Siberia y Alaska, vos tenés 80, 90 kilómetros promedio, y no había nada, quizás había 5 kilómetros, nada. Entonces ahí quizás inventa la primer canoa o algo, balsa, y atraviesa por Siberia a Alaska. Y ahí conquista lo que sería el continente americano. Ahí empieza a bajar a 15.000 años, entonces empieza a bajar, colonizando, sino expandiéndose, expandiéndose como un Homo sapiens. Y ahí ya el que cruza acá, cuando llega, descubre el trigo en Estados Unidos. Y con el trigo, que no se conoce mucho, con el trigo, o sea, ¿cómo hacía él para crecer poblacionalmente? Si encontraba comida y venía un buen año, cazaban algunos buenos animales, había agua, todo, y crecían. Pero si no, no tenían tantos hijos, porque había que darle de comer.
y dependían de las mamas de su mamá, del pecho. Entonces, cuando descubren el trigo, ven que pueden procesar trigo con agua, hacer lo que se llama lechigada y alimentar a los más pequeños. Entonces eso hace que el crecimiento poblacional ya surja a 500 individuos por tribu, es una cosa mucho más grande. Entonces ahí empieza el dominio sobre el planeta Tierra del humano. Hace una expansión muy violenta en los últimos 15.000 años, en la que agotan, se estima que en esa época había unas 60 especies, arriba de 2-3 toneladas, o sea, como de elefante, hipopótamo, bueno, y quedan 5. O sea, se comieron esos humanos en 15.000 años, lo que había en los últimos 3.000. Sí, una cosa de loco. El Homo sapiens era mucho más inteligente, ya que manejaba también fuego. Hay un cambio, una evolución, el cambio climático, sí, que incide también totalmente en especies que no se adaptan. Que no se adaptaban. Es una sumatoria, sí. Y el Homo sapiens empieza como a crecer muy rápido, a evolucionar a un niveles extremadamente locos. El Neandertal, desde que aparece hasta que usa el fuego todos los días, pasan 200.000 años. Y estos últimos locos, en 15.000 años, del día hasta hoy, tenemos inteligencia artificial, computadora cuántica ya. Sí, estamos. Es más, de ahí viene la revolución agrícola. Cuando ellos descubren que podían agarrar maíz, sembrar los granos y no salir a cazar, a recolectar y a caminar grandes distancias, empieza un poco la zona de confort, en la que siembro, me siento, espero que se coseche, empiezan a hacer corrales, en vez de ir a cazar animales, a criar animales, ¿sí? A sacar leche, a hacer queso y todo eso empieza a evolucionar. Y ahí viene lo que se llama revolución agrícola, en la que descubre que podía manipular las especies vegetales o animales para su beneficio y a invertir menos tiempo en moverse, etc. E empieza a invertir más tiempo en vida familiar, en ocio, y ahí empieza a disparar la revolución cognitiva, que es el uso del lenguaje, la comunicación, los idiomas, el comercio entre tribus, entre zonas, etc. Y eso genera a que vayamos mucho más rápido avanzando en la era, ¿no? Y bueno, después aparecen hace 5.000 años las primeras, los imperios, los persas, después los Han hace 2.000 años, el Imperio Romano hace 2.000 y pico, todo. Y ahí es la historia más conocida hasta el día de hoy. Básicamente la evolución es como que cada vez va más rápido, más exponencial, y tiene que ver con el desarrollo de nuestro cerebro. Que hoy en día, fíjate que cuando hace un deporte de más alto rendimiento, no alcanza con una simple dieta. Tenéis con un nutri, incorpora remolacha en tal momento, chaucha, diversos colores en el plato, carne de pollo, carne de pescado, carne de vaca, y hay cerdo. Proporciones y porcentajes. Hay todo un porcentaje que gastos metabólicos, cada vez está etcétera. mucho más estudiado, a lo que vamos que los alimentos están 100%, el qué combinas, el qué comes, el cuánta cantidad de hidrato, de proteína, de carbo, de antioxidante, de fibra, desde dónde viene, su origen animal, su origen vegetal, etc. Todo eso genera que nosotros cada vez evolucionemos más rápido y seamos mejores que el anterior nuestro predecesor, pero siempre tiene que ver, la evolución está asociada a qué es lo que estamos comiendo. Somos un solo organismo y como el auto le carga nafta, cargamos combustible por la boca. Y el cuerpo tiene que tener una capacidad de metabolizarlo, de asimilarlo, de utilizarlo, que eso lo dispara la actividad que vos haces. Si vos estás todo el día sentado y no vas a asimilar todo, no te hace falta comer tanto. Si te moves y en diferentes actividades, no siempre solamente una, los requerimientos tanto cognitivos y físicos son tan variados que te hace falta una alimentación más variada y eso genera que vos evoluciones más rápido que otro humano, ¿no? Tratando de poner números ya al presente, sí. ¿En qué año más o menos aproximadamente entra la manipulación genética de los alimentos? Más o menos, ¿en qué década? O en definitiva... No, en el 1900. Ya ciencia cierta en este año. En el 1800 había muy poco, en la época de Mendel, pero lo fuerte es 1900. ¿Cuándo? Y comercialmente, en el desarrollo, digamos, 1960. Bien, ahí está, sí. Esa es la pregunta. En el 60 es cuando empieza... A ver, había agricultura, pero sí. Cuando aparecen los agroquímicos... La tecnología, el volumen, antes en vez de que cuando aparecen las primeras máquinas que te siembren, y no que siembren hectáreas de soja, con un huevo, con un tractor. Cuando empieza la parte... Y la revolución industrial. La revolución industrial, ahí como que se empieza a apuntar, y el momento explosivo de genética nuestra
es cuando aparece el uso de glifosato que mataba otras especies en la soja, etcétera, y empezaba a buscar variedades que ya tengan un salto épico en lo que es el rendimiento. Maíz antes de 3 toneladas, en el 50 era normal. Después ahí, te va a los 25 toneladas, una cosa loca. Ahí me quiero detener un poquitito porque has mencionado por ahí los productos químicos, que Sí. por ahí mucha gente tiene miedo y asocia también la manipulación genética como algo la negativo. transgénesis. Exactamente. ¿Cómo algunos alimentos, a través de dicha manipulación, se hacen resistentes a estos bichos, por así decirlo técnicamente, pero no es mi especialidad, y en algún punto ya no requerís ponerle ese producto herbicida y hace que sea resistente y en definitiva termina siendo más sano, ¿no? En algún punto. Sí, bueno, la búsqueda de los agroquímicos fue por una cuestión de, a ver, siempre, crecimiento poblacional, o sea, llega un punto que tienen que producir mayor cantidad de alimentos. O sea, crece tanto la población porque no hay controles, no hay regulaciones y controles, pero crece desmedidamente. Vos ves en la ciudad, en los barrios, el humano va ramificándose y acaparando de una manera sin límite. No hay ningún límite para donde voy, montaña, cerro, donde sea. Entonces hay que comer. Y las empresas que venden los alimentos tienen que producir. Una cuestión de oferta-demanda, es simple esto. Porque hoy nadie siembra el tomate o el pepino en su casa. Va y lo compra. Genera un trabajo, genera dinero y lo compra. Entonces lo cotidiano. Entonces las empresas fueron buscando cómo producir más y bajar costos. La idea era, en una superficie de tierra, producir más. Y después los costos. Antes los campos con soja, con maíz, con cultivos, había malezas, plantas que compiten por agua y nutrientes contra esta que queremos consumir nosotros, y se arrancaban a mano con las personas. Después empieza el agroquímico, empiezan la parte química, los laboratorios, a buscar mezclas de químicos, de sales generalmente con potasio, azufre, etcétera, que afectaban a ciertas plantas y no a otras. Y así también con los insectos. ¿Sí? Ahora, en ese rinde, ponerle en la década del 60-70, con el rendimiento que tiene hoy la soja, el maíz, ¿cómo ha evolucionado en toneladas? 500%. 500%. Sí, un poco más. Una En locura. alguna especie 2000%. Sí. No, una cosa impresionante. Es más, la misma ganadería, hace muchos años, la carne que estábamos comiendo era un animal, pesaba 320 kilos, 330 kilos vivo, y te lleva unos 4 años hacerlo. Hoy en día, los animales que estás comiendo son novillos o vaquillonas de 18 meses de vida con 320 kilos. Esto es por el balanceado, los núcleos que se llaman, que son suplementos vitamínicos, como las proteínas básicamente, y llevan un montón de otros suplementos que generan que ese animal, también al estar más quieto y trabajos de manejo agrícola, ganadero, mucho laburo técnico, mucho trabajo veterinario, ¿sí? Desde el día que nace de la vaca, de los progenitores, desde la genética. La vos tenés también de todo, los vos bichos, tenés toros, hay un toro que es el azul belga, son animales de 1300 kilos, que tienen una mutación genética en la que producen un exceso muscular en todo su cuerpo, cosa re loca, y de esos toros se extrae el semen para cruzar con vacas que eres por otra raza para que desarrolle mucho más rápido el desarrollo muscular y tenga más carne en menos tiempo, más rendimiento, con alimentaciones similares. Exacto. Ahora siempre hablamos, y lo hemos hablado en algunas ocasiones, que vemos un alimento, no importa cuál, grande, rojo, enorme, un tomate, hasta qué punto, en definitiva lo que voy es la selección del alimento a la hora de comprar, hasta qué punto a veces conviene eso que es tan lindo a los ojos y hasta qué punto no y por qué. Generalmente la parte visual de los alimentos, cuando están muy perfectos, muy lindos, y son cortados antes. Cuando vos tenés en muchas frutas, en muchos frutales, no sé, el mango vuelve la planta y es verde. Y cuando hace un puntito amarillo, rojizo, es porque entró en etapa de maduración. Si vos lo cortás ahí y después haces un par de tratamientos, madura solo. No va a tener el mismo sabor que el mango madurando en planta. El tomate igual. El tomate que le dicen pinto, cuando está un pintando verde, se lo corta y por ahí se manda desde el norte de Salta a Buenos Aires y hasta que llega allá, va madurando. No es lo mismo que la maduración en planta. Nada es igual que lo natural original. ¿Estamos hablando de sabor o de balance nutricional también? Y o no, un mix. Habría que ver, o sea, lo que más pierde con una planta la llevas de muy chica a muy grande, la concentración. O
sea, la Bien. concentración nutricional puede cambiar un poco, pero lo que es aroma, sabor y eso y textura, sí, un tomate madurado en planta, con la genética más tranquila, que no le hagas muchos químicos, que le pongas fertilizantes orgánicos, ese tipo de cosas, sí va a tener un sabor mucho más rico. No solamente es orgánico, tiene que ver todo el manejo que le haga a la cosecha. Ahora, la asimilación y la biodisponibilidad que hemos hablado Sí. anteriormente, que daba para acá estas preguntas, y la absorción de los nutrientes hoy es mayor que el alimento antes de la manipulación original. Y no, porque más eso inhibido. depende del organismo humano, de qué tanto yo pueda asimilar lo que estoy comiendo. Tenemos un límite, que es justamente lo que estuvimos viendo el año pasado con Romper, es cuánto puedo asimilar yo de los volúmenes de comida que tengo. Tengo que tener un gasto, una demanda de ese nutriente, incorporar nutriente y que mi cuerpo lo absorba. Si estoy sentado todo el día, no No, te asimilo entiendo, nada. pero la pregunta es, hoy hay productos que tienen más vitamina, más antioxidante, más Sí. en la manipulación. Sí, o sea, que vos con antes genética, que- sí, que su origen, ahí voy. Hoy en día, exacto, con genética no solamente se busca rendimiento, se busca mejoras en calidad. En calidad y bueno, que tenga mayor cantidad de flavonoides que otro, que el arándano esté más concentrado que otro. Hay arándanos del sur de Chile que utilizamos justamente para un producto que fabricamos nosotros, que producido en el sur de Chile tiene mayor cantidad de antioxidantes que el producido en Argentina. ¿Por el suelo, por el clima o a qué se debe? Clima, suelo, manejo, variedad y tratamiento y bueno. Perfecto. O sea, existe la mejora genética. En maíz vos podés hacer un maíz que tiene mucho almidón, que usa para industria, o podés hacer un maíz que sea un grano muy rojo, muy duro, que tiene menos almidón, más rico en proteínas o en aceite para otro. En todo eso la genética, no solamente busca la cantidad, rende, sí. sino también se busca que haya un valor agregado de calidad, como la carne, ¿viste? La carne kosher esta, que cuesta una fortuna y que tiene infiltración de grasa dentro de los músculos para que la carne wagyu, los bifes, eso, bueno, Sí, que sí. se llama en Japón, bueno, es una raza especial que se va mejorando cada vez más con la alimentación, igual que el cerdo de jamón ibérico, que los últimos 3 meses le dan las bellotas Sí. para que infiltre grasa, bueno, todo eso es genética, manejo, investigación, desarrollo, etc. Bueno, estamos terminando este segundo bloque, perdón, de actualidad. Y vamos a terminar, se viene, digamos, un próximo bloque de lo que se viene y que nos cuente un poco del desarrollo de tus barras proteicas Monk. Dale. Estamos iniciando este tercer bloque de High Perfo TV con el tema de la alimentación, el ser humano, la evolución. Y bueno, Dani, contanos un poco, ya hemos hablado de tu conocimiento, tu información sobre los alimentos y es tu métier, digamos, en algún punto tenés como un concepto de vida y la empresa tuya tiene Sí. un eslogan que es promover la calidad de vida, moverse, Exacto. la salud. Contame qué te lleva a desarrollar estas barras proteicas y las características que tienen las mismas. Bien, lo que me lleva más que nada a generar lo que son las barras Monkey es por el deporte que hacemos. Por ahí, a mí me gusta hacer cosas de larga distancia o de muchas horas, justamente para ir rompiendo barreras, de lo que hablábamos del límite humano y a ver hasta dónde podemos llegar. Obviamente, si bien a veces está un poquito en juego la vida o algo, pero esto es controlado con médico, nutricionista, con todo, no es que tenemos piletazo. Y me pasó que llegó un momento que las travesías ya superaban mucha cantidad de horas y no había alimento que me sostenga. Entonces la idea fue armar Contale a la gente que es muchas horas, porque la gente puede más de entender. 24. Por eso Claro. vale la aclaración. No, son travesías de trail o de bici o de trías que superen 24, 30 horas sin parar a dormir en zonas con desniveles positivos, con un gasto calórico arriba de 20.000 calorías, etc.
Y sí, son exigencias físicas bastante importantes, tenés que entrenar, preparar un poco el cuerpo por un lado, pero más eso la cabeza, porque son muchas horas, la incomodidad del cuerpo, lo que la fuerza zona de confort cuesta un poco, pero bueno, todo eso en pro de buscar romper límites, ¿no? Entonces, antes de entrar en detalle sí. al alimento y las características que lo hemos hablado, contanos un poco, que me parece muy curioso y me parece una nota de color y muy lindo nombrar, el origen de por qué el nombre Monkey. Creo que un poco el programa habla de eso, pero contale a la gente que está bueno. Monkey tiene que ver, por una de donde venimos, ¿sí? La palabra no es monkey, la transformamos para que era algo original, que no tenga una connotación de si es o masculino, o es femenino, o es adulto, o es niño, que esté relacionado con el género homo, con los humanos, por un lado. Y me gusta la filosofía de los monos, que no joden a nadie, no hacen daño, se divierten, se alimentan básicamente, están mucho en movimiento, mucho tiempo en movimiento. Y lo otro es que, bueno, cuando nace mi hija, yo tengo una remera que me la gané en una carrera, que cambiaba de colores con la transpiración, todo, y es la remera preferida. Y cuando nace, no sé, un tema, yo tengo unos guantes que toquen los cuellos, y me la entregan y a los 20 minutos levanta la mano, se cuelga el cuello como un mono de una rama, lo estira y nada, estaba ahí 3 horas. Entonces quedó colgada como un monito, tengo la foto de eso. Y bueno, todo eso con lo que vengo pensando y lo que venía haciendo, y digo, bueno, no, se me alinearon los planetas para que se llame Monkey la empresa. Y eso es la parte del sentido de lo que es la parte científica, de dónde venimos como origen, y la parte más personal mía, ¿sí? De lo que viví con mi hija en el momento de nacer, etc. Ah, bueno, porque yo lo quería que lo menciones, porque bueno, tiene una connotación y está bueno. Son dos mundos ahí que yo siempre trato de ir fusionando todo junto. Bien. Contanos un poco las características de los alimentos y... Lo que me pasaba con el alimento, me hace falta algo que me sostenga. Como son travesías de muchas horas, no podés ir al palo con el cuerpo muy acelerado, porque si no, no llegas. A ver que en zonas 2, zonas 3, entrando a veces a 4, etc. Son zonas para que se entienda el rendimiento. O sea, no vas al 100%, sino que vas al 50, 60, 70% para ir, sostener y ir gastando calorías por hora, entre 700 y 1000 calorías, depende del deporte o el desafío que nos proponíamos, e ir reponiendo y que mi cuerpo también pueda metabolizar y convertir eso en electricidad para poder moverme. Entonces, toda la investigación me llevó a que no me alcanzaba con una sola cosa, con carbos para tener potencia no, con grasa para después no, con prote sola no. Entonces, la idea, bueno, ahí nace Monkey, las primeras 2 barras que llevan cantidades similares de carbohidratos, de proteína y de grasa, y de las cuales todas tienen diferentes orígenes. Tenemos proteínas vegetal y animal, vegetal del maní, animal de suero de leche de vaca, y después tenemos maní como fuente principal de carbo y de grasas. Después agregamos algo de chocolate blanco negro. Como fruta y fuente de fibra y de carbos agregamos fruta. Una barra lleva pasas de uva, la otra lleva arándanos. Y ese fue el balance de las primeras 2, de la blanca y la negra. Una barra para todo momento, para cualquier horario. Si ando fuerte, me dura 1 hora y pico, de 1 hora 20. Y si ando un poco más tranquilo, me dura unas 3 horas. Yo quiero recalcar algo, porque después voy a hacer una apreciación mía personal. Un poco que menciones la calidad de los alimentos. Sí, o sea, bien. La calidad del maíz, la calidad del café, la calidad... Algo que era clave, como esto era, la idea era utilizarlas al principio en cuerpos muy al límite, estamos hablando y estábamos gastando promedio 700 calorías hora, de como un entrenamiento fuerte en bici, al 75% del ritmo cardíaco, pero durante 20, 30 horas. Entonces la asimilación juega un papel fundamental. O sea, cualquier pequeño error en el alimento hace que el cuerpo colapse, porque el cuerpo está muy al límite. O sea, cuando vamos en esos momentos, es como cuando estás corriendo una carrera, un maratón que va muy al límite, o un Ironman, o nadando, o en bici al palo. Entonces, la idea era buscar que en la calidad de la materia prima sea la más alta posible. Para eso logramos hacer convenios con el maní de Maniquín, de la gente de Maniquín, la empresa más grande productora de Argentina y del mundo. Eso te decía, y de más alta calidad. Más grande del mundo, sí, y tiene la mayor calidad. Tiene un maní de exportación, que es una bolsa azul termosellada, el que estamos utilizando nosotros. Sí. El chocolate elaboramos con Nestlé o con la gente de Arcor, con las únicas 2.
¿El café? El café lo traemos de Brasil, de Colombia y Bolivia, de 3 empresas. Una es Fazendas Clem, la más grande, que es de Brasil. Traemos un catoy amarillo, un catoy rojo. Pero antes has hecho pruebas trayendo ¿de dónde? Contá también, porque hay todo un Claro, proceso de probamos, la idea era, claro, después de la Monkey clásica nace la Epic, que es una barra para potenciar rendimiento. Para desafíos menos de 24 horas, desde 2 horas de carrera hasta 6, 8, 10, 15, por la que me hace falta un poquito de cafeína. Entonces era meterle cafeína a la barra. Como íbamos a poner el café y subir el rendimiento, me hace falta más antioxidante porque al llevar el cuerpo más al límite, quiero más radicales libres. Entonces cambiamos las pasas por arándanos. Ahí investigamos los arándanos y vimos que Ocean Spray, una empresa chilena que hace arándanos para el Reino Unido, presentaba en nuestro laboratorio la mayor calidad. Entonces hicimos los arándanos con ellos. Empezamos a probar café, desde instantáneo, es la primera que se me ocurrió. Después, al ver los procesos químicos que sufre cada uno, digo, no va. Empezamos a probar café en grano y no iba. Y después, bueno, vimos que la gente en Etiopía, en vez de utilizar hojas de coca, como en el norte acá, usan café. Se ponen granos de café y andan con el acuyico todo el día. Y ahí digo, claro, lo que están haciendo es una microdosis de cafeína todo el tiempo. Entonces, no era tomar un shot. Entonces, ahí dimos con la idea de buscar los mejores cafés de especialidad del mundo y buscamos un café con notas de chocolate, uno con notas de frutos rojos y uno muy ácido. Chocolate Brasil, frutos rojos el de Colombia, el arará. Y después nos fuimos a un típica de Bolivia que tiene mucha acidez y eso me realza la absorción del arándano, sí, el tema de nuestro pH. Entonces buscamos los 3 cafés en grano, hicimos el blend, lo traemos verde, lo tostamos en Tucumán, justo acá en el María Borbón, un café de especialidad, que es un horno Giesen, que es uno de los mejores que hay. Es más, se hizo una curva con un juez de Colombia, una curva específica para el tostado de grano que va a ir en la barra nuestra, en la Monkey, y ese café se lleva a una molienda extremadamente fina, abajo de 100 micrones. Y esos granos de café micronizados, que le decimos, molido muy chiquito, van en la barra. Básicamente la barra está comiendo chocolate blanco, negro, amargo, más maní, el maní de la Epic, un maní flameado para generar algunas moléculas y átomos de carbono libres. Maní tostado, lleva arándano, los frutos rojos y lleva este café, que son granos en micropartículas, dentro de la barra. Eso genera cuando vos comas la barra, a medida que vayas absorbiendo la fibra de la partícula de café, va absorbiendo la cafeína. Es como un microgoteo de cafeína. En función de la demanda energética. Exacto. Si vos aceleras un poco más, tu absorción es mayor, demanda más, te inyecta más, te quedas quieto. Aparte hay algo muy importante que acabas de mencionar, que eso creo que cumple, digamos, yo lo he probado el producto, es cuando uno hace actividad física, sobre todo actividad física de larga duración, sí. Que sí, el problema de ingerir alimentos comunes en cantidad de que te genera residuo en el estómago. En cambio, el producto, la barra, lo que hace es realmente todo lo contrario. No genera residuo y eso es fantástico a la hora de comer, nutrirte, absorber, que no quieren el residuo y poder seguir. Exacto. Eso fue, andando. eso lo calibramos y vimos que cuanto mayor es la masticación de los alimentos y la partícula que llega al duodeno y después al estómago, después al duodeno y después al intestino para ser absorbida, cuanto más pequeña, más rápida la asimilación. Pero como yo creo que tener mayor duración y saciedad, lo que hicimos fue buscar diferentes tamaños, 2 tamaños de partículas de la proteína, una más chica y una más grande, y diferentes tamaños de partículas del maní, que es el fruto seco más grande, de mayor porcentaje en la barra. Entonces lo que buscamos es que al ser diferentes tamaños de partículas, por más que yo las mastique y todo, tenga muchos tamaños de partículas, de moléculas, para que mi cuerpo no asimile de golpe, sino que tenga una asimilación más escalonada, me dure más tiempo, ¿sí? Y me permita también tener mayor saciedad ante un deporte de alta exigencia, ¿no? Para ir terminando con el producto, contanos un poco, el envase tiene determinadas características. Sí. El tema del envase, bueno, quedan 2 más. ¿Y por qué? La última que hicimos fue las Monkeys. Se llaman Monkeys porque están fundamentadas en metabolismo infantil. El niño tiene que comer alimentos para reponer lo que gasta como el adulto, pero además tiene que crecer. O sea que su cantidad de carga proteica tiene que ser más alta. Entonces hicimos 2 barras sin fruta, sacamos un poquito de la fruta, subimos las proteínas, lo que hizo que bajen los carbos, y le pusimos unos mini rocklets arriba en honor a los niños, al sabor, y subimos un poquito de grasa. Y tiene 1.8 gramos de mini rocklets, o sea, es imperceptible, nada. Pero le da otro tono.
Y bueno, para proteger este tipo de alimentos a la intemperie o en alto rendimiento o en el agua, lo que sea, y también por la gran concentración de proteína, los envases convencionales no nos gustaban. Así que hicimos un desarrollo y generamos un material, que es este mismo de afuera, que es un poco más grueso el de la barra, que es un polímero con ultravioleta de 63 micrones. Entonces es el envase que rodea cada Monkey, por eso cuesta abrir todo. Y tiene la característica la apertura, sí, que no vertical o transversal genera exacto, dificultad. Cuando vos tirás de este plástico no se abre, porque se hace un golpe seco, se abre transversal, todo. sí. Exactamente, sí. Eso es para proteger el alimento más que nada. Un poco para ir terminando, digamos, de esta hermosa, digamos, charla de amigos vinculado con la alimentación, ¿qué es lo que vos crees o presumís que se puede venir a futuro? Y si todavía hay para sacarle rendimiento a los alimentos, digamos, en ese valor por hectárea, por así decirlo. Lo que veo es que en general cada vez veo más deportistas y más personas que se están vinculando al deporte. Deportista por ahí digo el que compite y gente que está metiéndose al deporte, quizás no compite, pero lo hace por hobby. Me parece espectacular, no hace falta quizás competir, pero sí hacer deporte y mover el cuerpo, que tenemos tantas articulaciones, y aprovechar el cuerpo que tenemos, ¿no? Y sí veo que cada vez la gente va más al nutricionista, siempre lo recomiendo, y no es un médico cualquiera, o el nutricionista no es que vayas toda la vida, es quien te oriente, te dice dónde estás parado con ciertas mediciones y te enseña a comer. Siempre digo, vaya al nutricionista 1, 2, 3 veces en la vida. Hábitos de vida, claro. Te enseña por qué sí rúcula y no lechuga, o por qué zanahoria, pero no 10 kilos de zanahoria. ¿Puedes comer frutas? Sí, pero no puedo comer 20 frutas por día, son 5. Cómo balance las carnes con los hidratos, etcétera, para que tanto cuando vos comes, el residuo que vos nombrás, que no te caiga pesado, qué va a comer de noche, por qué a la mañana tenés que comer un poquito más calórico que a la tarde, el tema de los ayunos que están muy de moda ahora, que te explique por qué el ayuno. Para mí el ayuno no es para todo el mundo. Si vos, hay días que hacemos triple turno y si llego a hacer un ayuno me muero. Entonces yo muchísimo, muy temprano. Y aparte entonces, cada organismo también responde distinto al mismo todo el mundo tiene estímulo. Diferente gasto. Por ahí, si una persona que te quema 5.000 calorías en un día y no puedo en 2 o 3 comidas meter tanta carga, entonces tener que separar un poquito más. Lo que veo para el futuro es mucha evolución, mucha mejora. Se están compactando, apareciendo muchas barras, muchos alimentos nuevos. Siempre hay que ver los orígenes, de qué están hechos, que no tengan 44 cosas, que tengan la menor cantidad de ingredientes posible, que sean lo más naturales posible. Pero sí veo que está cambiando la alimentación. Se ve mucha gente haciendo deporte, mucha tienda saludable nueva, la gente consultando sobre alimentación, y me parece que es una evolución. Y genéticamente, ¿no? se visoran cosas positivas, sí, tal vez. Genéticamente queda ahora margen. Queda margen, cada vez más chico, porque el gran salto ya se hizo. Bien. Lo que es rendimiento. Creo que ahora lo que queda es la calidad. Ya se hizo el salto, el gran salto al rendimiento, ya está. El tomate grande, la banana que rinde tanto, el maíz que rinde tanto. Hoy esos saltos exponenciales no creo que existan, pero sí se puede investigar en mejorar calidad de alimento. Calidad de razas animales, de cerdos, de pollo, etcétera. Creo que por ese lado vamos y lo veo como evolución. Yo ver tanta gente hoy en día eligiendo comer más sano, eligiendo hacer más actividad, todo, para mí es una evolución. Hay más conciencia. Hay mucha más conciencia de cuidar la vida, de cuidar el cuerpo. Entonces creo que sí, que estamos entrando en evolución, una nueva etapa y para mejor, ¿no? Bueno, muchas gracias, Dani, como siempre, por tu información, tu conocimiento, tu experiencia, que creo que es el valor más agregado de muchas cosas que no están en los libros, sino que lo da el campo. Y bueno, nada, muchas gracias. Y bueno, la gente de ADN y UFL, que es nuestro auspiciante, te tiene este pequeño obsequio, Dani. Bueno, muchas gracias. No, gracias, tremendo. Gracias a UFL Sport. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Un placer. Estamos terminando este programa de High Perfo TV, este primer programa de este nuevo ciclo, un ciclo nuevo, un ciclo de 1 hora que también nos acompaña y sale por CCC, nuestro canal de YouTube. Y hoy hemos tenido la presencia de Dani, un amigo, el desarrollador de las barras Monkey, quien nos ha hablado de la evolución de los alimentos vinculados tanto
con el rendimiento del alimento en sí para su evolución desde sus orígenes, como así también de la historia de la evolución del ser humano, que en definitiva va acompañado de estos alimentos, la evolución y cómo ha ido mejorando nuestra especie humana y cómo los alimentos cada día a medida que van pasando hacen que puedan ser mejor nuestra calidad de vida.